con esta doctrina. Ustedes ya conocen la mecánica. Estamos miércoles viendo la doctrina general de la antropología bíblica y la aplicación pastoral de esta doctrina. Para poder comprender quiénes somos nosotros, mis hermanos, poder aplicar pastoralmente a diferentes campos, hay que también, así como hemos venido de la imagen de Dios, de la creación, esta doctrina se conjuga para la comprensión de quién es el hombre y el pecado. ¿Por qué vamos a estudiar esta doctrina, mis hermanos? ¿Por qué, pastor, continuamente se está recordando esta doctrina en la iglesia? Porque esto lo hemos dado ya hace un tiempo atrás. Porque, hermanos, es la doctrina que nos va a permitir ver quiénes somos y cuál es realmente nuestra condición delante de Dios y quién es Dios. Nadie podrá comprender quién es Dios realmente si no comprendes quién es usted. Entonces, vamos a ver hoy día la naturaleza de la caída. Vamos a ver tres cosas: el marco de la caída, el contexto de la caída, vamos a ver la descripción particular y la relación con la providencia. Pero nosotros vamos a estudiarla, como ya hemos expuesto la semana pasada, a través de la estructura de la confesión de fe, la nuestra, la del hombre, de 1679. Ahí donde están expuestas de forma organizada y sistemáticas las doctrinas que la Iglesia ha confesado y ha defendido históricamente. Este viernes me tocó hablar con un grupo de pastores. Me preguntaban: Pastor Walter, ¿por qué ustedes son celosos con el artículo de fe? Y a la respuesta a eso es porque una iglesia que no tiene una confesión de fe clara, redactada, histórica, conocida, fácilmente puede caer en cualquier viento de falsas doctrinas. Fácilmente un hombre con el error puede destruir esa iglesia. Pero cuando los miembros y la iglesia conocen lo que ha creído la iglesia y por ende lo que cree esta iglesia local, va a ser difícil que algún viento de falsa doctrina pueda desviar la convicción escritural que tenemos acerca de la escritura y de todas las doctrinas. Hermanos, ¿por qué estudiamos esta doctrina en la estructura del artículo de fe? Hemos visto la semana pasada que hay un documento, ¿verdad? Hay un documento histórico donde se ha expuesto de forma clara, precisa, histórica, lo que es el pecado. ¿Se acuerdan cuál era? Los cánones de todo. Ahí está la defensa en cuanto a esta doctrina, la respuesta calvinista a una serie de cuestiones arminianas donde cuestionaba la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Y acá está la respuesta en este documento, los cánones de oro, respecto al pecado. Y nuestro artículo de fe tiene la misma, como lo demostré la semana pasada, tiene la misma enseñanza de estos cánones de oro. De manera que estudiamos, y es mucho más ordenado estudiar esta doctrina en la estructura del artículo de fe. Y ahí vamos a ver que en este capítulo 6 del artículo de fe, que habla de la caída, el pecado del hombre, vamos a ver las 4 R's, de forma pedagógica, las 4 R's, que son el pecado. O sea, ¿por qué derivamos la corrupción de Adán? Porque Adán nos representó el pecado representativo. Vamos a ver luego la segunda R, el pecado radical, llamado también el pecado original. Vamos a ver la tercera R, el pecado real, llamada también el pecado actual. Y vamos a ver la última R, el pecado remanente, aquella a la cual estamos tú y yo llamados a luchar con ese pecado. Leamos entonces, está en la pantalla, el párrafo 1. Hoy empiezo entonces con el estudio confesional. Vamos a ver, repito, el marco de la caída, la descripción particular de la caída y la relación con la providencia divina. Dice el párrafo 1 del artículo de fe, el 6º capítulo, donde habla del pecado, dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo.
usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Samuel Waldron, cuando comenta el artículo de fe, nos dice que una lectura superficial de Génesis 2 y 3 podría alguien confundir y ver que en esos capítulos de Génesis simplemente hay una historia para niños. Sin embargo, dice que esa es nuestra historia. Hemos hablado de esto, hermanos, que lo que nos narra la Biblia en el 1, 2 y 3 del Génesis no es meramente algo simbólico, es algo real, es un hecho histórico. Si Génesis 1 hasta el 3 no se entiende literalmente, vas a tener muchos problemas con el resto de las escrituras. Así que bueno, una valoración reflexiva, preocupada de estos capítulos nos va a dar un enorme significado para la adecuada comprensión de la palabra de Dios y de nuestra condición y finalmente de quién es Dios. ¿Quiénes somos? Es la pregunta que responde la antropología. ¿Por qué estamos en el estado que estamos ahora? ¿Qué hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir? ¿Qué es lo que hizo realmente? Veamos entonces, como primera subtema, el marco de la caída. Y acá, hermanos, es necesario introducirles en algo que ustedes van a ver a lo largo de todo el año, en la teología de los pactos. El marco de la caída es el pacto de obras. Por ahí a alguno les suena raro, pastor, eso no he escuchado nunca. Para los que ya tienen tiempo, saben de qué estamos hablando. El conocimiento, hermano, de este pacto, el llamado pacto de obras, es de enorme importancia. Cuando alguien se equivoca en eso, o peor aún, niega la existencia de un pacto de obras, no podrá entender entonces el otro pacto, el pacto de gracia. Por ende, fácilmente se equivocará en cuanto a la mediación del Señor Jesucristo. Alguien exclamó: ¡oh, qué pobreza!, decía este hombre, a aquel que no entiende lo que hizo su Señor por él. Brakel decía: quien niega y desconoce el pacto de obras debe sospecharse con razón que también está equivocado en cuanto al pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de obras? Bueno, hay un cuadro referencial, ustedes lo van a ver ya profundamente, ya detalle, a lo largo del año, pero el pacto de obras, hay tres pactos, ¿verdad? Ustedes conocen ya. El pacto de redención, que es el pacto eterno intratrinitario, el acuerdo divino entre Padre, Hijo y Santo Espíritu para la redención, y está el pacto de gracia, que es la expresión en la historia de ese acuerdo entre la divinidad. Pero antes del pacto de gracia se desarrolla el pacto de obras, que es el pacto, es un acuerdo entre Dios y la raza humana representada en Adán. En ese pacto, Dios entonces promete salvación eterna, pero con una condición de obediencia y amenazada con la muerte eterna en caso de que Adán desobedezca. Y Adán entonces acepta esta promesa como esta condición. Veamos, hermanos, los elementos entonces que componen la caída. Ahora, algunos se preguntarán: pastor, ¿por qué tanta doctrina al respecto? Hemos visto ya a lo largo de las exposiciones de Gálatas, de Primera de Pedro, Corintios, que nadie se sostiene realmente en una vida práctica piadosa si no tiene doctrinas. Las doctrinas te dan convicciones y te dan principios. Y la vida, hermano, del cristiano es una vida de principios. Al respecto de esa doctrina, si usted, insisto con esto, usted no conoce la doctrina,
terminará llamándole pecado a lo que no es pecado, o lo que es peor, permitiendo de forma libertina acciones que usted no ve pecado y son pecaminosas. Entonces, veamos los elementos. Una vez más, leamos la primera parte del artículo de fe. Dice, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto. He aquí, hermanos, el elemento. Y aquí voy a tomar buen tiempo. Suena sí, pastor, yo entendía. Sí, ya sé que Dios creó al hombre recto y perfecto. Cuando uno empieza a suponer que ya lo conoce, pero no ve los elementos detrás de esto, puede fácilmente ser engañado. ¿Qué es lo que dice Salomón en Eclesiastés 7, versículo 29? Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo como el hombre, lo hizo recto, ¿verdad? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, hermanos, cuando estamos diciendo que Dios ha creado al hombre recto, perfecto, no estamos diciendo que el hombre es Dios, sino que fue creado de tal manera que en él no había ningún error. Sin embargo, como hombre era perfecto, pero no era inmutable. El hombre era perfecto como hombre, pero no era inmutable. Recuerden que la inmutabilidad es un atributo incomunicable de Dios. Dios debe ser inmutable. Dios no puede variar. En primer lugar, ¿qué es una variación? Una variación se hace en un orden cronológico. O sea, cuando algo cambia, hay un momento antes del cambio y un momento después del cambio. Por lo tanto, para que algo cambie, para que se lleve a cabo un cambio, eso ocurre en la restricción del tiempo. Y Dios es un Dios eterno. Dios no está limitado por el tiempo, por ende, Él es inmutable. Cuando algo cambia, también cambia debido al conocimiento. Si yo comprendí con mayor luz hoy una doctrina, voy a cambiar mi postura tal vez. Bueno, Dios así no es. Él no aprende, Él es un Dios omnisciente, Él no requiere aprender, Él todo lo conoce. Él es un Dios omnisciente, por ende es inmutable. Pero el hombre fue perfecto, pero él no es inmutable. El hombre podía mutar, el hombre podía cambiar. Por otro lado, hemos ya explicado la doctrina de la imagen de Dios en el hombre. ¿Cómo fue creado el hombre? El hombre se parecía a Dios, no en el sentido físico, porque Él es espíritu, sino que el hombre en su forma de relacionarse reflejaría el carácter de Dios. Aquel que miraba a Adán, al primer hombre en el Edén, antes de pecar me refiero, tenía que ver con toda seguridad un reflejo de Dios en él. Ahora, esto hemos explicado largamente ya. Los hermanos que nos precedieron, que entendieron estas doctrinas y lo confesaron, vieron y nos dieron más pistas respecto a lo que significa la imagen de Dios en el hombre. Ellos vieron que en la Escritura significaba que el hombre tenía conocimiento, tenía justicia y tenía santidad. Adán y Eva, mis hermanos, no fueron creados moralmente neutros. O sea, no es que fue creado ni bueno ni malo. Eso sería como estar en un estado de neutro. No, ellos fueron creados con una disposición al bien. Moralmente hablando, fueron creados por Dios con una disposición hacia Dios, hacia su santa ley. Herman Babi, al respecto, dice él, la bondad para un ser humano consiste en la perfección moral, en completa armonía con la ley de Dios. Y acá inserto un término que siempre la ortodoxia ha defendido. Si el hombre fue creado bueno, debe haber sido creado con la justicia original. Ahora, usted recuerda que es lo que dice Pablo
a Colosa, dice a los Colosenses 3, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta, ¿qué dice, hermanos? El conocimiento pleno. Está hablando de el nacimiento nuevo, de la regeneración del hombre. Y ahora es revestido y está yendo, ¿sí?, recuperando la imagen del que lo creó. ¿Y de qué manera alcanzaría esa recuperación? Dice, ¿cómo dice? Pleno conocimiento. O sea que Pablo está indicando que los creyentes deben revestirse del nuevo hombre. Y este nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. O sea, conforme a la imagen de Dios. Y Pablo entendía que este hombre está recuperando la imagen de Dios de forma progresiva. Y que la recuperación es alcanzar ese pleno. Antes el hombre comprendía todo, es que recupere ese pleno entendimiento. Sin embargo, también en Efesios 4, versículo 24, también nos dice ahí el apóstol Pablo, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. Y aclaro, hermano, acá no se está refiriendo de esta justicia por fe para salvación. Acá se refiere a una justicia práctica. Algunos teólogos refieren que esta justicia práctica tiene que ver con la segunda tabla de la ley. Todas las leyes que involucran la vida práctica, sigue siendo Efesios 4:24, y santidad de la verdad. Y santidad de la verdad. O sea, recuperar la imagen de Dios tiene que ver con pleno conocimiento, con justicia y santidad. Entonces, ¿qué significa, hermanos? ¿Se recuerda? Que el hombre fue creado a imagen de Dios, que el hombre tenía una plena comprensión incorrecta de Dios y su ley. Desde el momento que Adán fue creado, se regocijó en ese conocimiento y actuó conforme a lo que él conocía. Desde el instante que Dios le dio aliento, hubo conocimiento, hubo justicia y hubo santidad. Es eso lo que significa la imagen de Dios. Ahora, el hombre fue creado recto y perfecto, a la imagen de Dios. Y aquí uno empieza, ¿no?, a preguntarse, ¿por qué? Pero, pastor, entonces, ¿por qué cayó? ¿Que acaso ya había entonces pecado? ¿O es que no era tan perfecto y se equivocó la Biblia y era un hombre imperfecto? No, era un hombre perfecto. Ok, pastor, ¿por qué cayó el hombre? Bueno, eso es lo que vamos a ir ahora desarrollando. Segundo elemento, dice la segunda parte del artículo de fe, y le dio una ley justa. Bueno, aquí está el segundo elemento, o sea, está Dios el creador. Creó a un hombre que es recto y perfecto. Y ahora hay una ley que dice que es una ley justa. En el principio el hombre era recto, perfecto. Y ahora Dios le da una ley justa, la cual ese hombre podía obedecer, como también podía desobedecer. Sigue diciendo el artículo de fe que hubiera sido para vida, y acá, atención, si la hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. Alguien dirá, pastor, pero ¿por qué dice usted que le prometió vida si cuando yo leo mi Biblia solo veo que esa ley amenazaba con la muerte? Pastor, yo en ningún momento veo que Dios le promete vida. Vimos, usted recuerda, en el sermón El puente entre la antropología y la salvación, vimos que había dos árboles juntos, ¿no? Había dos árboles juntos en el huerto del Edén. Uno llamado árbol de la vida y el segundo árbol de la ciencia para conocer el bien y el mal. El primero simbolizaba vida. Cristo es llamado árbol de vida.
Así que era una tipología de él que representaba, era la fuente de vida de los primeros padres y para sus descendientes si ellos no se hubieran rebelado contra Dios. Y está el otro algo de la ciencia, la cual le prohibió comer el fruto. Veamos el texto, Génesis 2, versículo 16 y 17 dice ahí. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente lo que dice, morirás. O sea, claramente, ¿verdad? Sin hacer demasiado esfuerzo, se ve que hay una amenaza. Pero, pastor, ¿dónde está la recompensa? Pastor, no es justo entonces. Dios no le dio recompensa, no prometió recompensa. Bueno, sí es justo, porque ahí también está la promesa de vida. ¿Cómo así, pastor? Porque si él comía del árbol de la ciencia, moriría. Y si no comía, ¿qué ocurría? Vivía. Era una ley justa. Entonces, he ahí un hombre recto. He ahí Dios creó un hombre perfecto que podía obedecer o podía también desobedecer y había una ley justa, había una promesa de vida y una amenaza de muerte. Ahí está el llamado pacto de obras. Ahora, hermanos, alguien puede preguntar, pero pastor, yo me pregunto a veces, ¿por qué le dio Dios ese mandamiento a Adán? Si Dios no le hubiera dado ese mandato de no comer de ese fruto, no había pecado. Pastor, ¿por qué no se dio así las cosas? Hemos dicho que Adán era perfecto, era santo, pero no era inmutable, era mutable. Por lo tanto, hermanos, ese hombre mutable podía haber pecado de alguna otra manera diferente. Podía haber pecado, desobedecer de alguna otra forma diferente. Ahora, este mandato, ¿por qué Dios mandó esto? Este mandato también nos revela algo, que Dios tenía el derecho de ordenar a Adán como le plazca. Y Adán tenía que obedecer sin porqués, sin preguntar. Este mandato también nos revela algo, que el hombre no debía desear otra cosa que la voluntad de Dios. Y que todo lo que debía ser definido para el hombre como deseable o indeseable tiene que ver en relación con lo que quiere Dios solamente. Por otro lado, este mandato comprende la felicidad del hombre. ¿Cómo así? La felicidad consiste en el goce en Dios. Así que, ¿por qué Dios dio este mandato? Una respuesta sencilla y teológica, porque es Dios. Por el puro, soberano placer de Dios. Ahora, pastor, ¿y Adán aceptó esas condiciones? Adán aceptó la promesa del pacto de obras. Cuando uno escucha, ¿no? Sobre todo cuando uno viene, ¿no?, de un trasfondo carismático, cuando uno escucha pacto, ¿no?, uno al toque, ¿no?, pacto con dinero, ¿no?, pacto una ofrenda, pero ¿a qué se refiere el término pacto? O alguno piensa que el término pacto se refiere a un acuerdo entre dos. Si está de acuerdo, ¿no?, él también, pactamos. Bueno, no es así, hermano, el tipo de pacto llamado pacto de obras. Este pacto es de una naturaleza de creador a criatura, de amo a siervo. ¿Tú has visto a un amo que le pregunta al siervo, oye, ¿estás de acuerdo en este tipo de contrato de negocio? Es una condescendencia del amo sugerirle una promesa con bendición a su siervo. Bueno, es así el pacto que tenemos con Dios. Sin embargo, aunque no encontramos de forma explícita en la Biblia, recordemos que Adán fue adornado con la imagen de Dios. ¿Qué consiste en qué era? ¿Pleno qué? ¿Pleno qué? Conocimiento perfecto de Dios, justicia y santidad.
Por lo tanto, ciertamente Adán conocía la condición como la promesa y era capaz de cumplir esa condición. Segundo punto, veamos ahora la descripción particular que nos provee el artículo de fe acerca de la caída. Sigue diciendo el artículo de fe: usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán. Escucha esto, hermano: quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió, y marca eso, transgredió la ley. Transgredió, ¿qué dice, hermano? La ley bajo la cual habían sido creados. La ley bajo la cual habían sido creados. Y también el mandato, esa prohibición y el mandato que les fue dado al comer del fruto prohibido. Notas que no solamente el problema de Adán fue no obedecer el mandato de no comer del árbol. Acá habla de algo más, ¿verdad? ¿De qué, pastor? De que transgredió, ¿qué dice, hermanos? La ley. Pastor, ¿qué ley? Dios le dio la ley moral a Adán. O sea, lo que hoy llamas, de cosa 10 mandamientos. Pastor, pero no era que recién llegó con las tablas. No, hemos hablado ya. Dios le dio a Adán la ley moral. Dios prometió vida eterna. Le designó el árbol de la ciencia del bien y del mal como un medio para que el hombre sea probado. Y le dio el árbol de la vida como un sacramento de vida, como tipología de Cristo, que había una promesa de vida si él obedecía. Podemos, así, hermanos, afirmar entonces que Dios le dio la ley moral a Adán. Sí, hermanos. Podemos afirmar que desde la creación Dios le dio al corazón de este hombre recto y perfecto la ley moral. La ley, hermanos, la ley moral es dada por Dios como un principio regulador para el hombre. Ella declara en el hombre y su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Y como es de autoridad divina, obliga al hombre a obedecer. Mis hermanos, el intelecto racional del hombre, por más capaz que sea, no es una regla para el bien y para el mal. No lo es. O sea, un asunto no es ni bueno ni malo porque usted lo pueda definir de manera intelectual. Es más, la percepción intelectual no obliga al hombre a la obediencia. Solamente hay una ley que obliga al hombre a obedecer, que es la ley moral. ¿Por qué? Tiene autoridad divina, por ende obliga al hombre a obedecer. Pastor, pero yo he escuchado por ahí que Adán tenía un amor perfecto por Dios. Por lo tanto, pastor, no podía haber una ley, ya que Adán lo hacía todo de manera espontánea, voluntaria, natural. Amado hermano, justamente la ley es amor. La ley es el amor. ¿Qué es lo que dice Mateo 22 en cuanto a la ley? ¿En qué se resume la ley? Amor. ¿A quién? A Dios y al prójimo. La ley es el amor. Santiago 1 nos dice también que la ley es libertad. La ley perfecta es el amor. ¿Y en qué es el amor? La ley. Así que la ley es el amor, es la libertad. Amados hermanos, no hay ninguna contradicción entre hacer algo de forma espontánea, natural, y hacerlo en armonía con la ley. Así que este hombre, en un estado perfecto, Adán fue amenazado de muerte si desobedecía. Y siempre que hay una amenaza sobre la transgresión de algo, hermanos, hay una ley. Adán entonces tenía una ley. Pastor, ¿y qué ley tenía Adán? La ley de los 10 mandamientos. La ley más perfecta, la ley del amor, la ley de la libertad. Es más, hermano, aún después de la caída, los inconversos tienen una ley en su corazón también.
para que no sea complicado esta comprensión. Así como el creyente, ¿verdad? Cuando vivía esclavo del pecado, era su amo el pecado, era su dueño el pecado. Ahora Él le rescata, le da vida nueva, lo regenera. Este creyente ahora es liberado de esa esclavitud. Sin embargo, hay un pecado remanente. De igual manera, este hombre que tenía la ley perfecta, la comprendía, estaba capacitado para cumplirle, llega la caída. Si bien es cierto, este hombre está arruinado, pero hay un remanente de esa ley. Oscura, opaca, débil, pero está ahí. Romanos 8, versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, ahora, esto, ¿nota bien? Por cuanto era débil por el pecado, por la carne. La ley es débil por el pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pregunta, ¿por qué dice Pablo que es débil la ley? Por el pecado. Pregunta, ¿en qué momento se hizo débil esa ley? En la caída. Pregunta, ¿cuándo fue perfecta y plena esa ley? Antes de la caída. Pregunta, ¿quién estaba ahí? Adán. Adán, hermano, tenía en posesión entonces la ley moral. Esa es la ley entonces que había puesto Dios en Adán, que ahora, después de la caída, está distorsionada en el hombre. Está opaca, pero está en su corazón. Así que la ley de Dios, que se resume, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, al Adán, no decirle a su esposa y darle la instrucción correctamente a Eva, fue una falta de amor hacia ella. Y al transgredir la ley de Dios y su mandato, fue una muestra de falta de amor a Dios. Adán infringió la ley moral y el mandato. Y de paso, hermanos, ¿cuál fue el primer pecado del hombre? ¿Rebelión, incredulidad, orgullo o desobediencia? ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? Hay uno: rebelión, incredulidad, orgullo, desobediencia. ¿Qué? ¿Por qué uno? ¿Cuál es? A ver, cito a un teólogo puritano, dice: el pecado inicial en Adán no se encuentra en el acto externo, en las emociones, afectos, inclinaciones, ni en la voluntad. En la naturaleza perfecta, Adán perfecto, la voluntad y las emociones estaban sujetas al intelecto. El pecado inicial debe ser buscada en el intelecto, que por medio de un razonamiento engañoso fue llevado a concluir que no moriría y que había un poder inherente en ese árbol para hacerles sabios, una sabiduría que se les permitía desear sin ser culpables de ese pecado. Este árbol llevaba el nombre de conocimiento, aunque les ocultaba lo que entendía por la palabra mal. La serpiente, ¿qué es lo que hizo? Abusó del término, ese conocimiento, abusó del término y le presentó a la mujer como que si detrás de comer ese fruto había grandes cosas que se ocultaban y que Dios no quería que lo sepan. A medida que la mujer, que su intelecto se centraba en la conveniencia de hacerse más sabio, de si como ese fruto seré más sabio, tendré más sabiduría, la convicción, la conciencia de la prohibición de no comer fue disminuyendo. Esa amenaza de muerte fue disminuyendo en su convicción. Así que el engaño del intelecto fue lo primero que empezó a operar en la mujer. Ella pensaba: mira, no voy a morir si no voy a ganar sabiduría si como de ese árbol.
¿Y qué es lo que hizo para que se confirme? Tuvo fe en ello. O sea, el primer pecado realmente fue que la mujer tuvo fe en la serpiente. Ella tuvo que creer que no moriría, sino que ganaría sabiduría. Y eso implicó incredulidad en Dios. Dios le había amenazado, pero su convicción flaqueó y ahora estaba su interés puesto en la sabiduría. Y eso trajo incredulidad. Por él trajo desobediencia. La mujer extendió la mano y comió. Al hacerlo, creyó en la serpiente y así fue engañada y fue seducida. Y de igual forma ella engañó a Adán. El pecado no fue el orgullo, tampoco fue la ciencia, fue la incredulidad. Tuvo que tener fe en lo que le dijo la serpiente. 2 Corintios 11:3 nos dice ahí, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, hermanos, escuchen, nosotros somos culpables no por el pecado de Eva, ¿verdad? Somos por el pecado, culpables por el pecado de Adán. A él fue que se le dio el mandato, él era el responsable y fue nuestro representante. Dice Pablo, Romanos 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿por qué dice? ¿Por qué? Por un hombre. La culpabilidad del pecado fue por Adán, no por el pecado de Eva. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por todo pecado. Ahora, ¿cómo es que se da la caída? ¿Por qué hemos llegado a este estado? Vimos pues, la condición del hombre. Vimos que hubo una ley justa que le dio el Señor. Vimos que ahora que la mujer fue engañada, quien transgrede deliberadamente lo que le dijo Dios, el hombre tomó en poco las palabras de Dios. ¿Quién tuvo la responsabilidad de transmitirle eso a su esposa? Fue el hombre. ¿Por qué la mujer no tenía en claro? Es más, le agregó términos por desconocimiento. ¿Quién fue el responsable de transmitirle eso a su esposa? Fue Adán. Adán tuvo en poco las palabras de Dios. Él no asumió su liderazgo, cedió su responsabilidad, cedió su autoridad. Eso fue lo que le llevó a tener en poco lo que Dios le había dicho. Y último punto, y acá se es un punto muy bravo, la providencia de Dios y la caída. Dice la última parte de este párrafo 1, lo cual agradó a Dios permitir. Uno ya ahí dice, todo esto por su lado, ¿sí? El pecado, la caída, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y su santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. ¿Qué es lo que está diciendo que agradó a Dios? Permitir la caída. Este hecho tan lamentable agradó a Dios permitir. Pregunta, y luego con cuidado, ¿fue Dios quien decretó la caída? ¿Sí o no? Sí. ¿Fue Dios quien decretó el pecado? No. Sí. Pregunta, ¿es el responsable del pecado? No, allá hay dos cosas diferentes. Dios no es responsable del pecado. Él permitió, decretó la caída. Él no es responsable del pecado. Pastor, ¿cómo era posible que una persona perfecta, que estaba completamente libre de todo principio del pecado, cómo es posible que pudiera haber caído? Bueno, para responderte yo también preguntaría, ¿cómo fue posible que los ángeles, que tenían mayor grado de perfección, pueden haber pecado? Si tú me respondes diciendo, mire pastor, yo sé que han pecado, pero no, ¿cómo han pecado? Bueno, ahí está tu respuesta.
Sin embargo, hermanos, pregunta, ¿estaba libre el hombre de la menor inclinación hacia el pecado? Sí, era recto, era perfecto, él estaba inclinado a obedecer la ley de Dios. Si esto, hermano, usted lo niega, si esto no es verdad, usted está designando a Dios como el autor del pecado. El hombre fue creado recto, amén. Era perfecto, amén. Estaba inclinado al bien, amén. Estaba libre de toda, inclinación innata al pecado, sí. Así fue creado. Dios no es el autor del pecado. El hombre fue creado perfecto a la imagen de Dios. Dios le dotó intelecto. Dios le dio libre albedrío para que le permita a este hombre gobernar sus acciones, abstenerse de ceder ante toda tentación y siendo responsable de sus decisiones. Sin embargo, el hombre permitió con todo eso ser engañado. ¿Actuó Adán, pregunto, independientemente de Dios? Nunca. Actuó Adán de forma independiente, o sea, Dios no controlaba eso, por lo tanto la caída se produjo ajeno a su providencia. No, nunca, hermano, ninguna criatura puede ser independiente de Dios, ni en su existencia, ni en sus acciones. Y aquí debo entrar en una cuestión de esta doctrina de la providencia, la concurrencia o el concurso o la cooperación de Dios. Dios, hermanos, controla a todo, incluido el hombre y también sus voluntades. Sin embargo, quiero que voy a hacer el esfuerzo para que lo comprendan bien. ¿Cómo es que el hombre, Dios coopera en la voluntad con el hombre? O sea, el hombre hace lo que hace de forma responsable y de forma ulterior Dios quiso que pase. Hay una cierta cooperación, un cierto concurso, ¿verdad? Eso es providencial. Ninguna criatura es independiente en su existencia y sus voluntades. Dios está en control de todo, pero ¿cómo lo hace? Dios entonces energiza. Él es la causa primera de todo. Dios energiza toda acción del hombre y lo hace por un acto sabio, soberano, inmediato y divino, con un fin específico. Así que Dios acciona, energiza al hombre, pero sin embargo lo hace acorde a la naturaleza humana. O sea, Dios energiza al hombre para que tenga una voluntad, sin embargo, el hombre energizado actúa libremente. Él es la causa primaria de todo. La voluntad del hombre es la secundaria. Sin embargo, el hombre es responsable de sus actos. Él no modificó su naturaleza. El hombre sigue haciendo lo que es. Haciendo él es la causa, él está en control de todo, así que él no crea el pecado. El hombre es responsable de su pecado. El hombre, ¿qué es lo que hizo al pecar? Abusó de esta dádiva que le da Dios. No se comprometió a la conformidad de la ley que Dios le había designado. Ese fue el caso de Adán. Dios le hizo perfecto. Le dio suficiente fuerza para que no ceda ante la tentación, pero Dios lo que no hizo es no le impidió pecar. Pudo haberlo hecho, sí, pero no estaba obligado Dios a hacerlo, y en última tampoco estaba obligado a que el hombre no fuera creado. Dios pudo haberle dado una capacidad de no pecar, sí, pero no estaba obligado. Dios permitió al hombre ser activo en el ejercicio de su libre albedrío. Bueno, en consecuencia, la culpa es del hombre, no de Dios. Ahora, antes que salte tu intelecto pernicioso, hago una advertencia. Mira lo que dice un hombre aquel al respecto. El que quiera penetrar en este asunto con su entendimiento enclenque y oscuro, convocando a Dios ante la barra de su intelecto y juicio para declararlo culpable y al hombre inocente,
inocente, lo que con toda probabilidad es lo que busca tal persona, atribuyendo al hombre una inclinación innata al pecado o declarándolo independiente de Dios, tal persona será recompensada por tal audacia con gran oscuridad y caerá víctima de nociones necias y pecaminosas sobre Dios. Por lo tanto, dice él, deseo aconsejarle que acepte lo que declara la ortodoxia y que considere que los pensamientos y los caminos del Señor no son como los nuestros, los caminos de Dios son sagrados, los entendamos o no. Ahora, hermano, a diferencia de la providencia de Dios, no sé, ante un medio, un animal, hay algo que está en el medio de Dios y el hombre. ¿Qué es? La ley. La ley no está en el medio de Dios y las cosas, pero sí está en el medio entre Dios y el hombre. Hay un tipo de relación y está ahí en el medio la ley. Una ley que tiene recompensas y tiene amenazas. De manera que el hombre no es un ser pasivo, o sea, no es como un poco de agua. Dios ordena que el agua sea agua y Él lo modifica y lo lleva a cabo. El hombre no es pasivo. Hay una ley que está en medio de Dios y el hombre. Así que el hombre no es pasivo, es pobre, ¿no? Es un robotito que Dios hace que peque o que no peque. No. Hay una ley que tiene una amenaza y una recompensa. Así que eso lo hace el hombre ahora activo. Lo hace a él mismo la causa móvil de sus actos. Dios no se puede imponer una ley. Dios no puede hacerse a él una promesa o una amenaza. Dios no es el autor del pecado. Dios no se amenaza a él. Dios, si fuese pecador, Dios no se anda arrepintiendo o buscando a su propio hijo para que se justifique en él. Pero eso es una locura. Dios no es autor del pecado. Dios no puede recibir ni la promesa ni la amenaza de la ley. El hombre llevó la culpa. El hombre es responsable. Y con todo eso, Dios lo estaba controlando. Dice la última parte, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Romanos 11, 32 dice, porque Dios, y quiero que veas con mucho temor y cuidado, el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué, pastor? Para tener misericordia de todos. ¿Puedes entender esto, hermano? Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo estaba maravillado de cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. Hermanos, nos bastaría que nos diga esto la Biblia, pero si te pones a pensar, ¿no es más glorioso saber que cuando estemos delante del Señor en su presencia, estaremos sabiendo que Dios se hizo hombre, tomó mi lugar, murió por mí y me salvó? ¿No es más maravilloso el poder en la eternidad, poder apreciar que hubo un plan redentor, que si vemos un ángel no lo tuvo, pero tú sí? Tú vas a poder alabar, vas a ver, sí, gloria a Dios por la caída, vas a decir gloria por el pecado porque pude recibir la bendición de la redención. Dios mismo murió por el pecado. Esa es la idea. O sea, acá tal vez te quejas del pecado. ¿Por qué peco, pastor? ¿Y por qué permitió? Pero cuando estés delante se pasa gozante. Vas a ver con ojos novedosos. Y vas a decir, gloria a Dios por la caída, vas a decir. Porque hay un plan de redención que los ángeles no tuvieron. Así que bueno, Dios determinó la caída y lo hizo en su sabio consejo.
Él permitió que esto suceda. No fue un plan B, la redención. Hemos leído en 1 Pedro 1:20, ¿qué es lo que dice? Cuando habla del Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestarlo en los postreros días por amor de vosotros. Antes de la creación, antes de la caída, Dios ya había destinado y determinado un plan, que su Hijo eterno se encarnara y fuera inmolado en una cruz y luego manifestado por amor a nosotros. Conclusión, hermanos, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la caída, el marco de la caída, eso, hermano, revela por fin la definición del pecado. Ese pecado consistió en la transgresión de la ley que estaba escrita en el corazón del hombre y del mandato específico. La ley moral ya estaba en el corazón del hombre cuando fue creado. Y esa ley se resumía en amar a Dios y amar a su prójimo, la cual Adán no cumplió, infringió la ley moral e infringió el mandato. El pecado es entonces cualquier falta de conformidad a la ley de Dios, a la transgresión de la misma. Cualquier falta de conformidad a los 10 mandamientos, usted está pecando, ¿no? Así que les conviene conocer, pues, el alcance. Hay gente que peca y no sabe que peca. No conoce la ley moral, no sabe el alcance de los 10 mandamientos. No lo conoce, por ende no lo practica, por ende no hay una convicción firme en su vida en cuanto al pecado. Dice Pablo, Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también morirán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los judíos no tenían la ley, los gentiles no tenían la ley escrita, pero sí estaba la ley en su corazón, distorsionado sí, pero estaba ahí. No es que no tenían la ley, no tenían la ley escrita, pero tenían la ley en su corazón, porque fueron creados también a imagen de Dios. Así que, hermano, piensa eso. Si el pecado es de forma negativa, es transgresión de la ley divina, entonces podemos también definirla de forma contraria como autonomía. Repito, si el pecado es transgresión de la ley divina, entonces definimos que el pecado es autonomía, o sea, es desear ser ley para uno mismo. Es un pecado. Desear ser ley para uno mismo es el pecado. Querer ser yo la ley de mi vida, poner yo mismo los límites, poner yo mismo lo que puedo hacer o no, es pecado. Por eso les dije, el intelecto, hermano, por más que sea lúcido, no nos obliga a cumplir la ley. Nada es definido como bueno o malo por tu intelecto. Puedes saber mucho y según tú, este es bueno o malo, pero si no está conforme a la ley, es pecado. La ruina del hombre es el amor a sí mismo. Y última indicación, ¿por qué, hermano, finalmente debemos meditar en este pacto de obras? ¿Por qué, pastor, usted habla mucho de la teología del pacto? Vamos a estudiar todo ello. ¿Por qué hay que meditar en específico en el pacto de obras? Para que puedas percibir, mi hermano, el bendito estado que Dios le asignó a la raza humana. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta condescendencia! ¡Cuánta perfección! ¡Cuánto gracia! Él no estaba obligado a crear al hombre. Sin embargo, lo creó perfecto. Le dio una promesa de vida, lo capacitó, le puso su ley. Cuánta belleza de parte del Señor. Y también para que te recuerdes cuán abominable fue entonces la violación de ese pacto. Porque un hombre perfecto,
en el lugar perfecto, comunión con Él perfecta, transgredió cuán aborrecible es el pecado. Y es de esperar sin sorpresas que Dios proceda a actuar justamente y castigue el pecado. Se quebró ese pacto. ¿Qué hubiera pasado si usted a un siervo le concede un beneficio y aún con todo eso, que usted no estaba obligado a hacerlo, ese siervo deshonra el pacto? Lo ofende a usted. Es verdad que usted como amo de ese siervo, usted debe castigarlo. ¿Es injusto? ¿Verdad? Cuanto más el Dios justo. Se quebró ese pacto y el día de hoy hay muchos inconversos que aún no han sido trasladados al pacto de gracia, y tristemente muchos están en iglesias que desconocen lo que es el pecado y lo que es la gracia, siguen viviendo en un pacto de obras, siguen rompiendo por renovación el pacto de obras, por ende sujeto a toda maldición y a todo castigo, y su ruina aumenta más y más. Amado hermano, recordar el contexto del pacto de obras debería llevarle a usted a desistir de la inclinación a pensar que tus obras tienen algún mérito. Hay gente que aún está ahí, que no, yo soy bueno, pastor, yo no miento, no hago mal. Eso, hermano, no te va a salvar. Mi amigo, eso no te va a salvar. Oramos. Amado Señor, te agradecemos hoy por esta sección de esta doctrina del pecado. Muchos, Señor, podemos derivar del consejo de la Escritura. No es, Señor, en vano considerar qué es lo que pasó en aquel lugar, qué es lo que tuvo que acontecer, qué es lo que trajo el pecado, qué significa que Adán haya roto ese pacto. De qué manera, Señor, podemos comprender mejor nosotros ese pacto, el pecado. Di con eso. Te ruego, Señor, que tú puedas conceder a mi hermano sabiduría, iluminación, para que pueda ver con mayor celo esta doctrina del pecado y pueda conectar luego con quién es Él delante de ti. Te lo pido esto en